Buenas noches, muy buenas noches. Un placer saludarlos. Anoche nuestra transmisión se vio interrumpida porque se fue el internet. Yo espero que esta noche pues podamos hacerlo todo completo hasta completar el tema que traemos para ustedes. Si me permiten, voy a tener una breve palabra de oración. Te agradezco, Dios, muchas gracias por la bendición de tener este espacio en el cual venimos a hablar de tu palabra y de Jesucristo y tratar otros temas. Bendícenos con la presencia del Espíritu Santo y que sea de utilidad para todo aquel que se conecta. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, Gálatas 2:20. ¿Me permiten? Gálatas 2:20. Yo me lo sé de memoria, pero no quiero que me falte algo, como los viejos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una canción de Junior Marchena que contiene basada en este texto. Y es una canción preciosa. A mí me impresiona cada vez que la escucho. De hecho, una vez en una de las fiestas que hacen en la iglesia de Alma Rosa Central, de esa fiesta de ofrenda de gratitud, que son una cosa grandiosa, Junior Marchena estuvo ahí en una de las que hicimos y yo le pedí que la cantara, por favor, porque parece que no estaba en el repertorio para ese día, no estaba. Y yo, haciendo uso de las atribuciones que me atribuía el artículo 55 de ser primer anciano de la iglesia, pues entonces yo le pedí que por favor me la cantara. Y él utilizó la relación de antigua que tengo con su padre, con Esmelio Kelly, y la cantó por eso, por el viejo vínculo de amistad que tenemos. Así que esta noche vamos a hablar precisamente de eso. ¿Dónde está mi identidad? Pablo dice, crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay algo aquí muy precioso. Muy precioso. Nuestra brújula moral no está en partidos, en etiquetas culturales, ni en lo que otros piensen de nosotros. Abraham Sánchez, qué placer verte, muy bienvenido. Nuestra brújula moral no está en partidos, en etiquetas culturales, ni en lo que otros piensen de nosotros. Nuestra identidad está en Cristo. Él es quien nos define. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que esta noche vamos a hablar de qué define nuestra identidad y cómo eso guía nuestra conciencia en cada decisión del día. Jesucristo es nuestra identidad. Jesucristo es el alimento de nuestra conciencia. Y es Jesucristo quien debe guiar nuestra conciencia en cada decisión del día. Incluso cuando estamos tratando con personas que la sociedad desprecia, no debemos hacerlo a través del prisma que la sociedad presenta. Tenemos que verlo a través de Jesucristo. Y es que muchas veces nos dejamos llevar por la presión de grupos, de la sociedad donde vivimos. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que resolver. Es así que se tratan las cosas. Todos piensan así que yo también pienso de esa manera. Sin embargo, cuando nosotros analizamos a Jesucristo, nos damos cuenta de una cosa: Jesucristo no se dejó llevar por las convenciones sociales de su tiempo. Con los pecadores come, ¿se acuerdan de eso? Con los pecadores come y todo ese tipo de cosas. O sea, con los pecadores come, a los pecadores recibe, a los publicanos. Y eso no es así. O sea, nosotros no podemos vivir de acuerdo
a la opinión de otros o al concepto cultural de otros y ese tipo de cosas. Nosotros no podemos hacer, Pablo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, nosotros no pertenecemos a ningún grupo político, ningún grupo cultural, ninguna tendencia en la guerra cultural. Nosotros pertenecemos a Cristo y pensamos como Cristo. De hecho, eso tiene muchas implicaciones, no solamente desde el punto de vista doctrinal, sino también desde el punto de vista escatológico. Y eso nos está afectando. Cuando nosotros pensamos en la gente que la sociedad cristiana, entre comillas, trata, pues Iván Villamil, muy bienvenido, muy bienvenido. Cuando nosotros pensamos en eso, cuando vemos a los desechados por la sociedad, a lo que la sociedad cristiana, entre comillas, menciona, nosotros tenemos que ver cómo Jesucristo trató con las personas a los cuales la sociedad de su entonces, sociedad religiosa de entonces, cómo Jesucristo trataba con ellos. Juan 8, la mujer adúltera. Hay que apedrearla, la encontramos adulterando. Hay que apedrearla. Si analizamos bien a Juan 8, nos damos cuenta de una cosa. Jesucristo no negó que ella fuera adúltera, ni la apoyó tampoco porque fuera adúltera. Jesucristo lo que hizo fue defender su vida, la vida de ella. Defendió a la vida de ella, o sea, la identidad de Cristo. Era porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesucristo la defendió. Todos los que la acusaban se fueron porque Jesucristo escribió en el suelo, y el deseado de toda la gente dice que lo que escribió eran los pecados de ellos. Así que cuando vieron lo que Jesucristo escribía y se dieron cuenta de que Él los conocía a todos, Juan capítulo 2, versículos 24 y 25, dice que Jesucristo no necesita que le presenten a nadie porque Él conoce a todo el mundo y sabe lo que hay dentro de las personas. Así que toda esta gente se fue y Él se quedó. Y Él le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y Él le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesucristo le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿A qué vino Jesucristo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. La sociedad en la guerra cultural no está tratando de salvar a nadie. La guerra cultural quiere un entorno seguro en el cual los participantes del lado de la derecha o del lado de la izquierda puedan vivir en medio de lo que ellos consideran, como ellos consideran que debe ser la sociedad. Perdón. Eso es lo que ellos quieren. Pobre de nosotros si asumimos esa posición. Porque al buscar un entorno seguro para nosotros, donde solamente estemos en un gueto cristiano, donde todo el mundo sea cristiano y todo eso no es bíblico. Eso no es lo que la escatología bíblica dice. Cuando nosotros asumimos ese tipo de posición, porque otros la plantean, nosotros estamos rechazando la escatología bíblica. Y la escatología bíblica no habla de cuando Cristo venga va a encontrar un entorno donde no hay pecadores, donde todo el mundo se porta bien, donde no hay ambiciones, ni adulterio, ni fornicación, ni nada. No es eso lo que dice la escatología bíblica. La escatología bíblica dice que esto va a ser difícil. Guerra, rumores de guerra, hambre. Segunda de Timoteo capítulo 3, avaricia, mentira, engaño, hombres amadores de sí mismos. Eso es lo que dice. Romanos capítulo 1 también habla
de que las mujeres habiendo abandonado el uso natural de los hombres y los hombres habiendo abandonado el uso natural de la mujer. Lucas 17 dice que como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. O sea, cuando usted asume una postura en la guerra cultural, usted está negando lo que dice la Biblia, la escatología bíblica. Cuando usted asume que el Estado debe participar en el control del pecado, en el freno del pecado, usted está negando la historia de la iglesia. Usted está rechazando la historia de la iglesia. Y aquí, en este aspecto, un segundito, voy a poner mi laptop ahí. En este aspecto yo voy a repartir un poco de responsabilidad, porque quizás yo también la tenga. ¿Por qué la congregación, todos los hermanos no conocen bien la historia de la iglesia? La historia de la iglesia, donde más claro está para nosotros los adventistas del séptimo día, hay muchos libros, pero el conflicto de los siglos es el que mejor habla, más trata la historia de la iglesia, las persecuciones, Constantino y todo eso. Ahí se habla bien, se detalla bien. Pero hace un tiempo para acá, un par de décadas o más, aparecieron unos teólogos y pastores que decían que ya que Elena G. de White estaba desfasada y comenzaron a atacarla y a ponerla a un lado. Y los hermanos dejaron. Es cierto que es el péndulo de focal. Hubo un tiempo que se leía más Elena White que la Biblia en la iglesia, se predicaba más Elena White que la Biblia y que a Cristo en la iglesia. Pero nosotros tenemos que llegar al punto donde tenemos que estar. Y el punto donde tenemos que estar es que hay un don profético y Elena G. de White recibió el don profético, aunque ella se llama mensajera y no profeta, pero la diferencia, eso es de semántica. El asunto es que los hermanos separaron a Elena G. de White de su lectura, porque algunos pastores y teólogos comenzaron a atacarle y decir que eso estaba desfasado y cosas así. Y eso no es cierto en su totalidad. Yo he visto muchos pastores predicando sobre Elena G. de White. De hecho, este sábado en la tarde, que estaba aquí en casa, yo me puse a ver unos temas del pastor Vladimir Polanco sobre Elena G. de White. Son excelentes. Estaba predicando, creo que era en Colombia, el pastor Polanco, y un tema excelente sobre cómo leer a Elena G. de White. Eso es fundamental. O sea, nosotros tenemos que volver a la lectura y a hacer que la iglesia entienda cuál es su historia desde el momento en que Jesucristo asciende al cielo. Y tenemos que pasar por toda la iglesia primitiva, la iglesia medieval, la reforma y todo eso. Tenemos que aprender para que sepamos que la alianza con el Estado nunca ha traído nada bueno ni para el evangelio ni para la iglesia verdadera, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. También los hermanos que caen en esa trampa no conocen de escatología, no saben cómo van a ser los eventos finales, no los estudian. Y no los estudian porque no los llevan a estudiarlos. Y nosotros necesitamos saber cuáles son los eventos finales y cómo van a ser para que sepamos que atacar y asociarse con ideologías y en guerras culturales y con identidad y lo otro, eso no cumple con los elementos escatológicos que están señalados en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y otra vez volvemos. ¿Cómo van a saber si no hay quien les enseñe? Y el problema es que ya no se está predicando tanto acerca de asuntos escatológicos. Y no es que los otros temas que se predican no se deben predicar, pero la iglesia tiene que saber cómo va a ser el fin, cómo se plantea, cómo la Biblia lo plantea, cómo lo plantea el espíritu de profecía, para entonces sepa que cuando asume posiciones identitarias, culturales y políticas, sabe que no está caminando en el camino que Jesucristo trazó. Porque Jesucristo nunca trazó una posición política para su iglesia. Ni Jesucristo, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, que son los que escribieron después de los evangelios,
Entonces no encontramos nada ahí, tampoco lo encontramos en el Evangelio. En los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesucristo no trazó una posición política ni cultural para la iglesia. O sea, no hay cristianos conservadores, no hay cristianos liberales. Hay conservadores, hay liberales y hay cristianos. Hay cristianos. La iglesia, el cristianismo es contracultural. Nosotros no estamos en eso, nosotros estamos en Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar, y por eso hay tantos hermanos extraviados dentro de la iglesia. Tantos hermanos extraviados dentro de la iglesia creyendo cosas que no los acercan a Cristo, y oran y van a reuniones de reavivamiento y van a todo eso, pero siguen con su posición anticristiana. No somos de derecha ni somos de izquierda. Hace poco yo publiqué esa pregunta aquí en Facebook. ¿Jesucristo era de derecha o de izquierda? Y luego publiqué un texto de Ellen G. White que me representaba completamente. Jesucristo no era de ningún lado. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesucristo. Mi reino no es de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, Jesús, Mateo 9, 10 al 13. ¿Cuál era la queja que le estaban haciendo a Jesucristo? Jesús come con recaudadores de impuestos y pecadores. Se estaban quejando los fariseos y los sacerdotes y toda esa gente. Y Jesucristo le dijo: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, toda esa gente que una sociedad cristiana, entre comillas, rechaza y desprecia, son material de trabajo para la iglesia, para nosotros los cristianos. Nosotros tenemos que predicarle con amor el Evangelio, para que se arrepientan. Porque lo que termina con los pecadores es el arrepentimiento, la confesión, el apartarse y entregarle el corazón a Cristo. Pero nosotros no estamos trabajando así. Nosotros lo que hemos hecho es asociarnos con tendencias, asociarnos en una guerra cultural. Y entonces no lo entendemos. Entonces nuestra identidad en Cristo nos enseña a amar a todos, especialmente a aquellas personas a quienes la sociedad margina, personas con grandes heridas emocionales, pecadores, adictos, o gente etiquetada como LGBT, abortista, o marginada por cualquier razón. Nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo. A todo el mundo tenemos que predicarle. Porque nosotros somos seguidores de Jesucristo. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar justos, gente que se cree justa. Vino a eso. Entonces, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, nosotros tenemos que estar claros con esto. Al tratar con personas despreciadas por la sociedad, nosotros tenemos que actuar desde Cristo, tenemos que valorar su dignidad y ofrecer compasión y ofrecerles el camino de la salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo yo me separo si me he metido en un lío de identidad cultural, política y cosas así? Vuelva a Jesucristo. Vuelva a Jesucristo, ore y lea su Biblia todos los días. Eso va a fortalecer su brújula moral. Rodéese de amigos y mentores que viven en Cristo. Que eso es lo que predican, que eso es lo que dicen. Eso nos ayuda a mantener la dirección correcta, especialmente cuando la presión del mundo es fuerte y las personas son marginadas por la sociedad. Hay veces que la presión es tal que la gente toma decisiones que les perjudican. Y les voy a poner, déjame ver el tiempo, si me quedan 7 minutos. En 7 minutos les digo esto. Ustedes recuerdan en el 2016 el Brexit. El Brexit fue aprobado sobre la base de que la gente quería identidad. Que los británicos querían salirse de la Unión Europea porque ellos querían identidad, control sobre su política y control sobre la migración. Y pues,
Hubo mucha propaganda, mucha prensa, mucha noticia falsa, mucha información falsa y todo ese tipo de cosas. Los británicos votaron por el Brexit, los británicos están arrepentidos ahora, no todos, pero la gran mayoría está arrepentido del Brexit y se dieron cuenta de que fueron engañados. Nosotros también es posible que nos estemos dejando engañar porque estamos poniendo el objetivo en que hay que frenar a aquellos, hay que frenar lo otro. No, el objetivo nuestro es predicar a Jesucristo. Predicar que Jesucristo viene. Porque este mundo no va a mejorar. No va a mejorar. O quizá pase como cuando la gente se va a morir. Todo el que se va a morir se alivia. ¿Ustedes han oído eso? Yo creo en eso. Lo he calculado y lo he medido grandemente. Así que mi llamado en esta noche, y voy a leer algo que tengo aquí para ustedes también. Nuestra identidad y nuestra conciencia no dependen de la moda, de la política, ni de lo que diga la mayoría. Dependen de Cristo. Vivir crucificados con Él significa dejar que su vida guíe mi vida paso a paso, cada decisión y cada interacción con los demás. Incluso con quienes la sociedad desprecia. Podemos mostrar dignidad, respeto y amor reflejando a Cristo en todo momento. Que nuestra brújula siempre apunte a Él y que nuestra identidad sea solo suya. O sea, usted sea cristiano. Olvídese de conservador o de liberal o de lo que sea. Olvídese de la guerra cultural. No se deje distraer por eso. Que yo también me dejé distraer bastante por eso, tratando de explicar y explicar. Cristo es la solución a todo eso. Y a esa conclusión llegué. Entonces, nosotros tenemos que volver a leer El conflicto de los siglos. Los hermanos no conocen la historia de la iglesia. Y por eso muchos creen que uniendo la iglesia y el Estado se frena el pecado. Eso no es así, es Satanás que está manejando el pecado. Jesucristo es la solución a ese problema. Entonces nosotros tenemos que enfrentar eso. Muchos hermanos no conocen los eventos del tiempo del fin. El pastor Rondón tiene tiempo predicando eso. Pero yo me doy cuenta de que muchos hermanos no entienden eso. Y en muchas iglesias ni siquiera se predica eso. Pero aparte de predicar evangelismo, de ganar almas, de enseñar doctrina, nosotros tenemos que predicar también dentro de la iglesia la escatología para que los hermanos no se dejen engañar como muchos están engañados ahora. Muy engañados. Volvamos a Jesucristo. Volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra, volvamos al espíritu de profecía. Vamos a leer porque hay muchos hermanos nuestros que son antivacunas y ante aquello y ante el otro porque han dejado de leer donde deben leer. Han dejado de abrevar donde deben abrevar, han ido a fuentes, a cisternas rotas y han dejado de beber en la fuente de vida. Han dejado de beber en la fuente de vida. Entonces es tiempo de romper eso. Y yo llamo a los pastores, a los teólogos, a todo el que enseña en la iglesia, a ponerse en eso. Y a volver a la iglesia, a la fuente de la vida eterna y de toda salvación. Permítame orar para concluir. Señor y Dios, muchas gracias. Porque tu Santo Espíritu está en tu iglesia y la mueve, y ahora yo te pido que muevas también al ministerio y a los teólogos, porque nuestra iglesia en parte ha sido cooptada por quienes no deben. Que nuestra identidad esté en ti y que cada paso, cada momento nosotros te busquemos cada día más, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Buenas noches, que Dios le bendiga.